Bueno, vamos a continuar ahora con un ejercicio sobre reacciones de los alcanos. Los alcanos os recuerdo que son moléculas que están formadas por enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno son prácticamente enlaces covalentes no polares. Los carbono-carbono, por supuesto, porque ambos átomos que constituyen el enlace son idénticos, tienen la misma electronegatividad. Y aunque el carbono y el hidrógeno son átomos diferentes, sus electronegatividades son similares. Por lo tanto, los enlaces carbono-hidrógeno se pueden considerar enlaces covalentes también no polares. El hecho de que estas moléculas, los alcanos, sean moléculas no polares, significa que en sus enlaces no hay separación de carga, lo que les convierte en moléculas poco reactivas, ya que las moléculas normalmente reaccionan a través de los grupos funcionales, donde hay una separación de carga, en base a principios simples de electrostática, que es cargas de distinto signo se atraen, reaccionan, cargas del mismo signo se repelen, se alejan. ¿De acuerdo? Así que la reactividad en química orgánica es prácticamente o se debe a la presencia de cargas eléctricas. En el caso de los alcanos, sus enlaces no tienen separación de carga, no son polares. Por lo tanto, este tipo de sustancias no polares son propensas a reaccionar con otras de naturaleza similar, es decir, que presenten enlaces covalentes no polares. ¿Cuáles? Por ejemplo, los halógenos, moléculas de flúor, diatómicas, que están formadas por dos átomos de flúor unidos por un enlace covalente, o de cloro, o moléculas de bromo o de yodo, todas ellas diatómicas, o podrían reaccionar también con peróxidos o con oxígeno, en fin, con moléculas no polares. Bien, las moléculas no polares normalmente la manera que tienen de reaccionar, dado que no hay separación de carga en ningún enlace, es a través de la formación de radicales. Os recuerdo lo que es un radical. Un radical consiste en romper un enlace covalente justo a la mitad, de manera que cada átomo se queda con su electrón. ¿De acuerdo? Entonces los radicales son en grupos o átomos que tienen un electrón solitario. ¿De acuerdo? Bien, la manera de generar radicales suele ser aplicando calor a las moléculas o bien bombardearlas con fotones. Esos fotones, la función que tienen es romper los enlaces justo a la mitad para formar radicales. ¿De acuerdo? Bien, entonces este proceso se inicia, por ejemplo, en este caso que vamos a estudiar la monofluoración, se inicia, por ejemplo, con fotones. Los fotones rompen la molécula de flúor a la mitad, queda cada átomo de flúor con su electrón y tenemos, por tanto, un radical flúor. El radical flúor, los radicales en general son muy reactivos, ya que intentan emparejar ese electrón solitario. ¿De acuerdo? Entonces atacan a otros enlaces con el fin de emparejarse. Ahora bien, como es natural, el radical flúor va a atacar a la molécula de alcano, pues como todo, en el eslabón o en la posición o en el enlace más débil. Es decir, esto es igual que, imaginaos una cadena. ¿Por dónde se rompen las cadenas? Por el eslabón más débil, más deteriorado, más fácil de romper, ¿no? Pues en una cadena de alcano, no todos los enlaces son iguales de estables o de reactivos. Por ejemplo, en una molécula de alcano, por supuesto, los enlaces carbono-carbono prácticamente son todos de una estabilidad similar, de una reactividad similar, pero en cualquier caso los enlaces carbono-carbono son más estables o son menos reactivos que los enlaces carbono-hidrógeno. ¿De acuerdo? Los enlaces carbono-hidrógeno, por tanto, son más reactivos, ¿vale? Son más reactivos. Entonces, en principio, aparentemente todos los enlaces carbono-hidrógeno son iguales, ¿verdad? Son idénticos. Bien, desde luego así parece, ya que si hacemos reaccionar estas tres moléculas de alcanos con flúor, pues fijaros que prácticamente los productos a los que da lugar
Pues sí, es prácticamente una composición estadística. Bueno, aquí tenéis esta molécula que está formada un carbono unido a un hidrógeno y a su vez unido a 3 metilos idénticos. ¿De acuerdo? Entonces, en principio todos los enlaces son carbono-hidrógeno. Bien, yo de todos modos los he clasificado, no en base al flúor, sobre todo va a ser útil para la siguiente diapositiva, para la del bromo. Entonces los he clasificado como hidrógenos o enlaces carbono-hidrógenos terciarios y enlaces carbono-hidrógeno primarios. Aunque aquí esta distinción o esta diferenciación es poco importante para el caso del flúor, porque el flúor es muy reactivo, pero básicamente el concepto de terciario y de primario es este. Un hidrógeno terciario o un enlace carbono-hidrógeno terciario es aquel en el que el carbono que tiene dicho enlace terciario a su vez está unido a otros 3 carbonos. ¿De acuerdo? El carbono que tiene un enlace terciario con un hidrógeno es un carbono que está unido a su vez a 3 carbonos. Y hidrógenos primarios o enlaces carbono-hidrógeno primarios son aquellos enlaces en los que el carbono que forma dicho enlace primario con el hidrógeno a su vez está unido a un solo carbono. ¿De acuerdo? Así que enlaces carbono-hidrógeno primarios cuando el carbono de dicho enlace está unido a un solo carbono. Enlace carbono-hidrógeno terciario cuando el carbono de dicho enlace está unido a 3 carbonos y lógicamente habrá un enlace carbono-hidrógeno secundario cuando dicho carbono esté unido a 2 carbonos. Bien, resulta que en este caso esta distinción es poco relevante cuando hacemos reaccionar estas moléculas de alcano con flúor. ¿Por qué? La molécula de flúor es enormemente reactiva, muy reactiva. Entonces, el flúor, al ser muy reactivo, es poco selectivo. Entonces va a atacar a todos los hidrógenos, a todos, por igual. Al ser muy reactivo, es poco selectivo. Entonces va a atacar lo mismo, con la misma ferocidad o con la misma hostilidad o reactividad, va a atacar a un hidrógeno terciario que a un hidrógeno primario. Bueno, aquí falta un hidrógeno, como veis, ¿de acuerdo? CH3, no CH2. Va a atacar por igual. Bien, ¿cuántos hidrógenos terciarios tenemos? 1. ¿Cuántos hidrógenos primarios tenemos en la molécula? 3 y 3, 6 y 3, 9. Aquí falta un 3, 9. Total, esta molécula tiene 10 enlaces carbono-hidrógeno. 9 de esos enlaces carbono-hidrógeno son primarios, son idénticos, ¿verdad? Son idénticos, primarios, idénticos. 9, o sea, el 90%. Y solo uno, o sea, el 10% de todos los enlaces carbono-hidrógeno es un enlace terciario. Pues bien, cuando este alcano reacciona con flúor, que es muy reactivo, el 90% de los productos o de las moléculas productos son estas. Estamos hablando de monofluoraciones, ¿de acuerdo? Sustituir un hidrógeno por un flúor. En las cuales, fijaros, el flúor ha sustituido a un hidrógeno primario. ¿De acuerdo? Da igual que sea este o aquí o en este metilo o en este, porque estos 3 metilos son equivalentes químicamente. Es decir, que este flúor esté aquí o esté aquí o esté aquí da lugar a la misma molécula. Y un 10% de las moléculas son un poco diferentes. Porque resulta que en ese 10% de las moléculas el flúor ha sustituido el hidrógeno terciario. ¿De acuerdo? Así que un 10% de las moléculas el flúor está unido a este carbono terciario y en un 90% el flúor está unido a un carbono primario. ¿De acuerdo? ¿Vale? Un carbono primario, recuerdo que es un carbono que está unido solo a un carbono. Bueno, pero es estadístico. Es pura estadística. El 90% de los enlaces son carbono-hidrógeno primarios y solo un 10% terciarios. Lo mismo podríamos hacer para el apartado B. Una vez que hemos visto los enlaces primarios y los enlaces terciarios, como se trata de una monofluoración, pues aproximadamente, en este caso tenemos 3 y 3, 6, 12, 14 enlaces carbono-hidrógeno. De esos 14,
pues tenemos unos 12 primarios y unos 2 terciarios. O sea, 85% de los enlaces carbono-hidrógeno son primarios y un 15% aproximadamente son terciarios. Bueno, pues estadísticamente obtenemos que el 85% de los productos tienen un flúor en un carbono primario y el 15% en un carbono terciario, porque precisamente el número de enlaces carbono-hidrógeno terciarios son el 15% del total. ¿De acuerdo? Y por último, en el apartado C tenemos enlaces carbono-hidrógeno terciarios y todos los demás son enlaces carbono-hidrógeno primarios. Sin embargo, fijaros, en la molécula de arriba los dos carbonos centrales tienen los mismos sustituyentes, 2 metilos y un hidrógeno. Entonces, solo da dos tipos de productos. Sin embargo, en la molécula de abajo los dos carbonos centrales no son idénticos. Este carbono tiene 3 metilos y este 2. Por lo tanto, vamos a tener 3 productos. 3 productos, aunque solo hay 2 tipos de enlaces carbono-hidrógeno. Primarios, este es primario, este es primario, este es primario, primario y este terciario. Entonces, cuando el flúor ocupa uno de los metilos del carbono central izquierdo, que son primarios, en realidad el número de enlaces carbono-hidrógeno de este primer grupo representan el 55% de todos los enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, esta molécula en la cual el flúor ocupa un carbono primario del grupo del carbono central de la izquierda, esto representa el 55%, pero también el flúor puede ocupar una posición primaria en los metilos de la derecha, y sigue siendo primaria, pero estos 6 enlaces carbono-hidrógeno representan un 35% del total, y de los enlaces carbono-hidrógeno totales, del número total que hay, pues el número de enlaces carbono-hidrógeno terciarios representa aproximadamente el 10% del total. Luego es normal que este producto monofluorado en posición terciaria solo represente el 10%. ¿De acuerdo? O sea, es una composición estadística, ya que el flúor es muy, muy reactivo, pero le hace poco selectivo. Ataca todo con la misma tendencia, con la misma frecuencia, y entonces es simplemente una composición de productos estadística, en función del